¿Qué es esta locura, amigos? Por Dios, todo lo que estoy viendo aquí es demasiado alucinante. Este es como el laboratorio donde los crean, donde fusionan al humano con el bicho. Un momento, necesito tiempo para asimilar lo que acaba de suceder. Esto es lo único que me faltaba y creo, si los ojos no me fallan, eso es real. Es algo creado, no es una pantalla ni un holograma. ¡Qué increíble vista del Monte Everest! Tengo miedo, la verdad, este es un momento tenso. Hay demasiada gente esperando a que abran el parque para salir corriendo directo probablemente a la atracción más popular de todas. De hecho, se dice que es de lo más tuanis que hay en el planeta y nosotros no somos la excepción. Apenas abran, apenas quiten esa cadena que nos impide pasar, va a ser una estampida. ¿Qué es esta locura, amigos? Por Dios, todo lo que estoy viendo aquí es demasiado alucinante. ¡Qué locura! De verdad, no puedo creer que hayan recreado hasta las montañas flotantes, todo, cada detalle de Avatar, porque amigos, estamos en Pandora, el mundo de Avatar. Ojo con lo que les decía, a pesar de que entramos rapidísimos, brincamos un montón de gente caminando rápido, llegamos como una hora antes de que abriera el parque. Cuando llegamos aquí a la atracción, ya hay 1:10 de fila para poder subirse. Pero ojo, yo creí que la espera era en una fila ahí al sol. No, la espera es en estos espacios impresionantes recreados de la película. En toda la fila hemos ido pasando por diferentes como ecosistemas que no tienen ningún tipo de sentido. Hemos pasado por cuevas con arte rupestre, luego por la noche recreada de Avatar con luces, con sonidos de animales desconocidos como en la película, y de repente llegamos al laboratorio. ¿Qué es esta locura? Todo lo que hay aquí es como del futuro, como de Avatar. Meramente es como que si ahorita nos va a salir un bicho azul por aquí en cualquier parte. Este es el cráneo de un Banshee, como el dragón que ellos montan. No, justo lo que les estaba diciendo, de que en cualquier momento nos salía un bicho azul. Este es como el laboratorio donde los crean, donde fusionan al humano con el bicho. Ya estamos dentro, ya estamos a nada. La espera se hizo, la verdad, exageradamente corta, porque esto es surreal, esto es increíblemente tuanis. Es como estar dentro de la película. De hecho, que uno se va metiendo en la película literalmente, y lo que vamos a hacer en esta atracción es conectarnos con un avatar como en la película, que se conectaban con el bicho, y montarnos en el Banshee, que es como una especie de dragón, un animal volador. Ahora sí, perros, este es el espacio de nosotros. Please make sure you can all see the screen. Can everyone see me? Welcome to the Avatar program. Soon, we take an amazing Na'vi rite of passage, flying on the back of this powerful animal called an Ikron. We call it a Banshee. You're going to be matched to these things called avatars, which look a lot like the Na'vi. They're created by blending human DNA and Na'vi DNA. Necesito un momento, necesito tiempo para asimilar lo que acaba de suceder. Resulta que era un simulador, es como este asiento que les estoy enseñando. Usted llega, se sienta, se agarra y se monta en un Banshee, en este tipo de dragón. Usted siente aquí en las piernas donde el bicho respira y se mueve. De repente se mete en el mundo de Pandora, le cae a usted agua. Es demasiado real. Yo estuve a esto de darles un recuerdo, a esto de rancharme, de dejarles el vómito, pero es una de las cosas más impresionantes que he visto en mi vida en cuanto a atracciones. Indescriptible. Buenos días,
días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, tuve que empezar el video antes porque tuvimos que venirnos antes incluso de que abriera el parque. Pero ahora sí, oficialmente estamos en el mundo de Avatar, en Pandora, dentro de uno de los parques de Disney. Este es el Animal Kingdom. Yo sinceramente vine a conocer esta cosa tan espectacular. No puedo creer que hayan recreado un escenario tan mágico, tan surreal como el de Avatar, que es algo completamente ficticio, pero estos perros lo lograron. Vean las montañas flotantes, vean el nivel de detalle, las luces, todo es increíble. Hoy vamos a ver qué tiene todo el parque para ofrecernos. Ya vivimos la atracción más increíble, pero fue un simulador que no se podía grabar. Ahora viene lo más increíble, que sí es real, que sí es tangible, que sí lo pueden vivir conmigo. Acompáñenme. Yo, por favor, necesito saber si no estoy solo en esto. Necesito saber si alguno o alguna de ustedes se identifica conmigo. Esto definitivamente me lo pegó mi tata, significa mi papá. Y es que mi tata es de los que llega, ve una estructura y le dice: esa viga no va ahí, esa pared no va ahí. Mi tata no es arquitecto, pero le levanta una bodega aquí en el centro de esto y no se cae. Y a raíz de eso ando yo analizando estructuras ahora. Entonces me pongo a ver estas montañas flotantes como se levantan, y es que son, al parecer, rocas sólidas. Si ustedes las ven aquí, son como rocas rellenas. Esto debe ser creado con cemento, y es increíble ese efecto como de que un bejuco sostiene la roca. Entonces aquí es donde viene mi teoría y les pregunto a ustedes qué opinan. Yo creo que es que los bejucos deben de ser de cemento, deben de tener una estructura fuerte de metal que sostenga todo. ¿Qué será que dicen ustedes? Efectivamente, este sería mi tata analizando cómo se hace. ¿Y qué diría? Ya sé qué fue lo que hicieron. Con amor, mi tata, con amor. Por cierto, no sé si recuerdan a mi hermano, pero aquí andamos por los United States. Vean esta línea completamente vacía y vean esta con una espera de 1 hora. Ya les voy a explicar el hack. Esto es importante. Resulta que en la app de Disney hay algo que se llama Disney Genie Plus. Resulta que eso usted lo compra el mismo día que viene al parque, al menos si es aquí en Orlando, en el que estamos haciendo nosotros. Vale $17 extra, y ya con eso usted puede acceder rápido sin hacer fila como a 2 o 3 atracciones durante el día, lo que significa que usted se puede ahorrar 3 horas perfectamente, lo cual es tiempo muy valioso, porque imagínense pagar $150 que nos costó la entrada a cada uno al parque. A veces es más cara, a veces es un poco más barata, pero imagínense pagar eso y que no le dé chance de disfrutar al menos de lo más tuanes. Aquí vamos a empezar. Una de las cosas también más increíbles que hay en el parque, que es como entrar al mundo de Pandora, pero en vida real, no es un simulador. Esperemos no mojarnos. ¿Qué es esto? Por Dios, es demasiado impresionante. Vean todos los colores neón. Vamos navegando sobre un río, vamos como en una canoita y se ven animales raros. Creo que ahí se alcanzan a ver perfectamente. Se ven animales extraños como de el mundo de Pandora, y plantas también muy extrañas. No hay palabras, realmente no hay palabras. Esto es una obra de arte. Vean las recreaciones, simplemente increíble, maravilloso, wonderful. This is so amazing, espectacular. Perdónenme, se me metió el gringo interior. Esto es lo único que me faltaba, y creo, si los ojos no me fallan, eso es real, es algo creado, no es una pantalla ni un holograma. Voy a tirarme unas piezas que aprendí ahora que andaba allá en Pandora. Ay, papá.
suave un toque. Yo solo había buscado acerca de Pandora, era lo único que queríamos venir a ver, pero el parque es enorme, ni siquiera da un día para recorrerlo todo, tiene diferentes zonas y estamos llegando a la zona de África y realmente esto se ve como África. No sé qué pensar, está todo destruido y todo abandonado, justo como algunas ciudades que nos hemos encontrado en África. Hay que decirlo a como Dios manda. Como Dios manda, sí. Hasta caminar es entretenido. Caminar por aquí simplemente es una experiencia, pero recrean al parecer hasta las zonas de los continentes. Vean lo que les digo. Vean, por ejemplo, esta torre como que si estuviéramos en África. Normalmente en África, por la pobreza y todo esto y la corrupción, pues todo se deteriora, no arreglan nada, los cables se ven justamente así. Entonces es increíble la recreación. Hasta un baobab tamaño familiar en medio del parque. Amigos, la verdad es que sí es demasiado útil pagar el Genie Plus, que vale, como que varía. Nosotros nos costó $17, pero vean la cantidad de tiempo que nos ahorramos. Aquí hay una fila de más de una hora a la par y nosotros vamos directo a subirnos. Amigos, resulta que me subí a una atracción que se llama Safari en África y yo creí que eran animales, no sé, esculturas o no sé, pero esto es real. Hay antílopes ahí afuera. No puede ser, hay rinocerontes, hay hipopótamos y un grupo de hipopótamos. Es como un parque enorme, todas las áreas abiertas, como que los animales perfectamente pueden pasarse uno a donde está el otro. Es increíble. Actualización, terminó el safari y se vino un aguacero en pleno verano en Orlando, pero era obvio, venimos de Costa Rica, tras de eso de San Carlos, somos dos, teníamos que traer un poco de lluvia a este calor. En este momento necesito que me pongan música triste, pero no esa música triste más intensa, porque primero está cayendo un aguacero ahí afuera, estamos todos mojados como un pollo. Para poder comprar un paraguas hay que hacer este filón. Y tercero, y lo más doloroso, el paraguas que vamos a comprar vale 9 rojos. Una sombrillita, ni un del chino. Cada uno. Normal, entrar a una tienda de Disney a comprar un paraguas que le vendan piedras preciosas traídas de África probablemente. Ojo, 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 ojo. Así es como se ve a alguien feliz con un poncho de 6 rojos. $12 por esta capilla que vale 1000 en cualquier lado. Ya escampó, man. Y tras de eso ya escampó. Así es como se ven, $18, 9000 en Disney. Esto que vamos a ver es el árbol de la vida. Se dice que en el árbol están tallados todos los animales que hay aquí y hasta más, que hay delfines, águilas, leones, de todo hay en el árbol. Les voy a dejar una foto más cerca para que ustedes lo vean bien, a ver cuántos animales logran ver. Amigos, momento de vital importancia, por si alguien se va a venir a dar la vuelta, uno nunca sabe, la hora del almuerzo. ¿Cuánto vale almorzar algo así en Disney? Resulta que hay muchas opciones. Vi que vendían snacks, vendían también cosillas así rápidas de $10. Esto que es más una comida de sentarse y comer, que trae costilla, trae un pedazo de pollo y trae como cerdo desmechado. Esto vale $19 más un fresquito de $4 e impuestos. Sale en $25 un almuerzo así. Ojo, ojo, cuidado que llegan ladrones. Dato importante, al César lo que es del César. Uno siempre espera que en estos lugares masivos la comida sea fea y cara, pero la verdad es que está buena.
Bueno, ay, no, perdón. Amigos, me equivoqué de idioma. Es que estamos entrando a la parte de Asia. Se me metió ahí el mandarín, pero resulta que esta es la parte de Asia. Vamos a ver qué nos depara esta zona. Recuerden, aquí hay que venir en bote, sí. Recuerden que por aquí está la India, China, Japón, el monte Everest. Todo eso está en la sección de Asia. Bienvenido al Himalaya. Qué increíble vista del monte Everest. Es una recreación. Al frente tenemos un templo hindú. Por allá un tipo de monumento hindú también con dioses, incluso hay figuras. Y al fondo el monte Everest, que de hecho es una atracción. No. Hubieran avisado para traer las botas, para echar un par de botas de hule. Vean, creo que esto hace referencia a los transportes de Pakistán, que son una locura, los habíamos visto por allá. Justo en ese pico del monte Everest hay una de las atracciones principales de este lugar, una montaña rusa extrema, pero resulta que ahora hasta rayería está haciendo. De repente solo se escuchan los truenos, cerraron la atracción, entonces hay que esperar. Mientras vamos a ver otras opciones que nos ofrece este lugar. Cuando empieza a llover, todo lo que es en el exterior cierra, entonces solo quedan algunas poquitas cosas que son como simuladores o shows que son en el interior. Uy, vean qué nivel. Y esto que vamos a hacer ahorita es algo que es en interior. No sé exactamente qué será, pero nuevamente vean la fila de personas que hay por allá. Y aquí no hay nada de fila por el pasecillo que compramos. Lo hemos usado demasiado hoy. No sé si es que es un día en el que no hay tanta gente, pero es temporada alta y lo hemos usado ya como 5 veces y se supone que se usaba como 2. Esto se ve como que se va a descontrolar. Ya no sé si me voy a subir a una montaña rusa o a un simulador, porque eso se ve loco. La verdad no sé qué es lo que va a proceder aquí. Tengo miedo, no sé qué va a suceder. Aquí vamos. Uy, vea, hay como una puerta como de que vamos a entrar a una zona de dinosaurios. Uy. A ver, ok. No, es como de que qué grandes están estas iguanas. Crecieron demasiado. A few minutes later. Esto es lo único que hemos hecho hoy, que ha sido como demasiado de niños. Siento que no me hizo tantísima gracia. Eran puros como dinosaurios animatrónicos, creo que se llama. Bueno, amigos míos, finalmente aquí se acaba el video de hoy. Yo salgo de San Carlos, pero San Carlos no sale de mí. Llevamos la lluvia a todas partes. No podía irme sin volver a venir esta maravilla. Es espectacular. Mis ojos no se cansan de verlo. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. Cuéntenme qué les pareció todo. Por cierto, un dato muy interesante que leí ahorita es que este es el parque de Disney más grande del mundo, por la cantidad de hectáreas que tienen para que se muevan todos los animales, que también tienen uno de los centros de conservación y de recuperación de animales más grandes del mundo. Es como todo un proyecto de conservación de animales en peligro de extinción y rescatados, lo cual está tuanis, no es como un zoológico. Así que ya lo saben, no se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó. Si tienen dudas o lo que sea, comentarios, déjenlos ahí abajo y nos vemos en el próximo video. Pura vida. Y besitos de alguien que hoy voló sobre un Banshee domándolo en Pandora.